Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, qué bueno que estamos acá para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios en esta cita con nuestro Señor Jesús, porque citamos las Escrituras y nos conectamos con nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, nosotros tenemos ese gran privilegio de poder hablar con Él, porque Él nos escucha. Cuando leemos la palabra de Dios, el gran privilegio que Él nos habla, porque nos da una instrucción. Y vamos hoy a mirar qué instrucción tiene el Señor para nosotros, mediante Colosenses 4, y hoy vamos a leerlo del 7 al 12. Me acompañan, pero antes vamos a orar y a darle gracias a Dios y a solicitarle aquello que tu corazón anhela, y qué bueno que aquello que tu corazón y el mío anhela sea conforme a la voluntad de Dios, porque nos lo va a regalar. Recuerden que Dios dice sí, no y espere, y Dios no nos va a dar algo que no sea para la bendición de nuestra vida, pero tampoco nos va a dar algo cuando aún no estamos preparados. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias, Señor, por cada persona que se conecta cada día a recibir el mensaje que viene de tu palabra. Te damos gracias por la iglesia, porque la iglesia es una congregación que nos reunimos, personas que profesamos esta fe en ti, mi Señor, en ti Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias por amarnos tanto, por revelarte a nuestra vida y darte a conocer a muchos que no te buscábamos, pero que por tu gracia y por tu amor te presentaste un día a nuestra vida, nos mostraste cuánta suciedad había en nosotros, llamado pecado, nos perdonaste nuestros pecados y empiezas a tratar y a limpiarnos, Señor. Gracias por adoptarnos como tus hijos y hacer de nosotros esas personas que tú quieres que seamos. Aún, mi Señor, en tantas rebeldías que podamos tener, Padre, aún tú sigues teniendo paciencia con nosotros y tratas cada día para limpiarnos. Trata con nuestros corazones, límpianos, purifícanos, Señor, y llénanos de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia, leo para ustedes entonces Colosenses 4, del 7 al 12. Y dice así: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Texto bíblico larguito para hoy, pero es bueno leerlo porque debemos primero leerlo. Bueno, ayer nos quedamos en el versículo 8. Hablamos de Tíquico, de cuáles características tenía él, que nos habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fiel y servidor, colaborador en el Señor, de que debemos ser dignos, que podemos ser dados personas confiables, que demostremos que somos dignos de confianza. Eso es una persona fiel, que cumple con la tarea que se le ha asignado, pero cumple no de mala gana, sino de buena manera, de buena forma, ¿cierto? Y dice que lo envío para que ustedes tengan noticias y cobren ánimo. Les hablaba también que claramente leemos acá en el versículo 10 que está preso por la causa de Cristo, por el Evangelio, el apóstol Pablo, pero ni aún así
fue impedimento para que él siguiera predicando la palabra de Dios, porque escribe no solamente esta carta, sino otras cartas en la condición de preso. Pero miren, veamos aquí que aún Pablo, y les comentaba ayer, y sabemos que Pablo era un judío perseguidor de la iglesia. Y vemos cómo Dios en la persona de Jesús empieza a usarlo cuando le habla a su corazón, cuando lo tumba y este hombre cae al suelo y Dios le abre sus ojos espirituales. Y cómo Dios lo usa para formar también, ser parte de la iglesia de Cristo y para que él fuera fundador de nuevas iglesias en esa provincia de Asia Menor que estaba dominada por el Imperio Romano. Pero acá él nos da los nombres de algunas personas: Tíquico, Onésimo, querido, y también fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede. Habla de Aristarco y habla de Marcos, el primo de Bernabé. Y nos da el nombre de otra persona también llamada Jesús. Claramente no es nuestro Señor Jesús, es otro hombre que se llamaba también Jesús, llamado el Justo. Y habla también de Epafras. Pero, ¿qué forma todo este conjunto de personas? Una iglesia naciente en este tiempo allí en Colosas, pero claramente habían otras iglesias. En este primer siglo la gente se reunía en las casas. ¿Y qué hubiese sido ejemplo de Pablo, el ministerio de Pablo, si no hubiese tenido un equipo de colaboradores, un equipo de hombres también alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, mediante la obra que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hubiera sido de Pablo, aún siendo un hombre erudito, muy conocedor de las Escrituras, muy preparado? Él necesitaba de colaboradores, de gente que le ayudara a expandir el Evangelio. El mensaje que hoy nos regala el Señor a través de este texto bíblico, además de que debemos ser fieles y servidores de Jesús como cristianos, porque no puede haber cristianismo sin que sea el centro de todo Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero mire que Él convoca a unos hombres, y yo lo que veo aquí es que es una iglesia, pero que esa iglesia la conforman diferentes personas de diferentes regiones, nacionalidades, pero también con diferentes funciones. Y cada uno de estos servidores son muy estimados por Dios. Quizás yo puedo estar aquí al frente de la cámara y estar dando este mensaje, pero no podría hacerlo sin la ayuda de otras personas, que dicho sea de paso, doy gracias por los colaboradores para que este mensaje llegue a ustedes. Y Dios usa a personas que, así como Pablo lo dice acá, el nombre de Tíquico y demás, y guardando las proporciones, porque yo solo soy otro hombre, otro siervo de Dios, un pecador pero arrepentido, y que por la gracia de Dios me ha regalado salvación. Yo digo también el nombre de quien está detrás de cámaras, que es Darwin, y que Dios lo bendiga a él, no solo a él, sino a su esposa, a su hogar, por todo el tiempo que dedican para la obra de Dios. ¿Pero por qué lo hacen ellos? Porque aman a Dios, porque están agradecidos con Dios, porque un día el Señor los alcanzó también. ¿Por qué lo hago yo? Por la gracia de Dios. Dios empieza a cambiarnos, a transformarnos y podamos ser esos instrumentos de Dios. Eso es un gran privilegio que Dios nos da. Ahora yo los invito a ustedes. Con esto no estoy diciendo que nosotros seamos los plus ultra o los duros. No. Simplemente los invito a que ustedes y yo también seamos esos instrumentos de Dios para atraer a otros a Cristo, porque de esto se encarga en este capítulo 4, en darnos el mensaje, el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, a través de esta palabra, a que nosotros seamos esos instrumentos de Él. Y qué privilegio que estos hombres, tenemos los nombres de ellos escritos en la palabra de Dios. Ya el canon bíblico está completo, pero ¿sabe qué es lo lindo que nos dice el Señor en su palabra? Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y qué bueno que nosotros podamos ser esos instrumentos de Dios hoy. Ejemplo, permítanme proponerles, hoy cero conflicto. Hoy no hablemos mal
de nadie. Enfoquémonos en esas virtudes y en las buenas y en las cualidades que podamos ver en esa iglesia en la que tú convives, en esa iglesia en la que vives muchos días, 24 horas, pero esa iglesia llamada hogar. Permítame proponerles eso. O esa iglesia llamada lugar de trabajo. Porque recuerden que la iglesia no es el sitio. La iglesia es cada uno de nosotros y que debemos hacer de nuestro ser interior un altar para Dios. Y que eso se debe de ver evidenciado, suena redundante, se debe ver evidenciado en nuestras acciones, pero también en nuestras reacciones, porque cuando nos hacen algo, a ustedes y a mí, que no nos gusta, en algo que diferimos, en algo que no estamos de acuerdo, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con ira, con enojo, con palabras obscenas? No, eso no debe ser de un hijo de Dios, porque no estaríamos haciéndole la tarea a Dios, sino al enemigo, el diablo, al enemigo de nuestras almas, al enemigo del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, qué bueno que nos enfoquemos y nos da una medida el Señor a través de este texto bíblico de Tíquico, de Onésimo, de Aristarco, de Marcos, inclusive nombran a Bernabé, Marcos el primo de Bernabé, y Bernabé fue un hombre que trabajó con Pablo, fue el que acercó a Pablo a los judíos, porque los judíos convertidos en ese momento, y estoy hablando de los apóstoles, y ya ellos empezaron claramente a creer en Jesucristo y a tener ese evangelio de Cristo para sus vidas. Hablo de Pedro y de los otros apóstoles, y cómo Bernabé fue el que llevó e hizo la conexión de Pablo con ellos, porque claramente estos apóstoles sabían de que Pablo años atrás, tiempo atrás, era perseguidor de la iglesia y les era difícil poder confiar en Pablo, pero Pablo pudo generar confianza con estos apóstoles mediante su obra misionera, es decir, mediante una comunión con Dios, con Cristo nuestro Señor, y cómo Dios lo usó de tal manera que siglos después estamos hablando de este hombre y cómo este hombre afectó de una manera maravillosa, usada por Dios, a estos hombres, Tíquico, a Onésimo, a Aristarco, a Marcos, y cómo Bernabé fue una pieza importante en el ministerio de Pablo, para que fuera creído por los otros apóstoles, creyeran en él mejor y que pudieran formar un equipo, una iglesia, y cómo él terminó afectando positivamente, dando las buenas nuevas de Cristo, no solo a estos hombres, no solo a estas iglesias, sino a nosotros hoy. Trasciende en el tiempo este mensaje. La palabra es clara, dice, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener hoy una decisión de ser esos instrumentos de Dios. Como una iglesia, avivarnos, animarnos y vivir enfocaditos en la palabra de Dios para afectar a este mundo. Porque como yo siempre digo, yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi mundo. Es decir, mi manera de pensar, llevarla conforme a la palabra de Dios y aplicar esos principios, esos mandamientos que Dios me enseña primeramente a mi vida, y en el amor de Cristo poder atraer a otros a que se aviven, a que tengan ese fuego consumidor del Espíritu Santo y anhelemos y procuremos vivir en santidad, en esa perfección que Dios manda, que es, la palabra perfección lo que significa es que nos equivocamos menos y vamos acertando más, vamos madurando en la palabra de Dios para vivir como le complace a Dios, y eso trae bendición a nuestra vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta primera iglesia que se conformó, mi Señor, desde tus apóstoles, y cómo tú escogiste también a un hombre llamado Saulo, Saulo, y lo conviertes y lo llamas Pablo, mi Señor. Gracias por la vida de él y gracias por la vida de todos estos fieles servidores que tú nos nombras, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Bernabé, Epafras y todos los demás que hablan la Biblia.
pero gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es por ti, mi Señor Jesucristo, que diste tu vida por nosotros. Qué privilegio que hoy te podamos, Señor, servir en algo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.